Si hay algo que define a Elías es que era un hombre de fe y oración. Y con esa fe que tenía Elías pudo realizar la misión que el Señor le encomendó con respecto al pueblo de Israel que había apostatado. Pero entre los episodios más importantes que conocemos de la vida de Elías, como la manifestación del poder de Dios en el monte Carmelo ante el pueblo de Israel o en el monte de Horeb, donde estuvo escondido por causa de la amenaza de muerte de Jezabel, ocurren también otras situaciones especiales en la vida de Elías y que están probando la fe de Elías. Y me gustaría reflexionar acerca de un momento especial que sucede entre estos dos episodios que he mencionado y que para mí tiene un profundo significado en la vida espiritual de Elías. Nos encontramos en el escenario de la apostasía de Israel. La influencia de Jezabel, que es la esposa de Acab, es notoria en el reino, y Jezabel y sus sacerdotes impíos habían levantado divinidades que gobernaban por su poder los elementos del agua, la tierra, el fuego, es decir, las bendiciones del cielo se atribuían al favor de los dioses de Baal y Astarte, no de Dios. Y ante esta situación, ¿qué hizo Dios? Jehová envió fieles mensajeros al pueblo, a ese pueblo apóstata, para que saliera de esa apostasía. Pero los mensajes eran inútiles, porque estaban tan fascinados por la idolatría y tan entregados a los placeres intoxicantes y degradantes de aquel culto sensual que practicaba Jezabel y sus sacerdotes, que no escuchaban la voz de los profetas, y el pueblo estaba en tinieblas y no hubo reacción ante las advertencias de estos profetas. Y como dice la palabra, cuando el pueblo no escucha la profecía, ¿qué pasa? Que se desenfrena. Mientras tanto, ¿qué ocurría en las montañas de Galaad? Elías Tisbita, que veía cómo toda aquella apostasía se extendía al pueblo de Israel, rogaba a Dios fervientemente para que el pueblo se volviera de su idolatría a la obediencia. Es decir, Elías lo que estaba haciendo era orar por una reforma en el pueblo. Anhelaba que se arrepintieran y tenía celo por el honor de Dios. Y finalmente la oración de Elías fue contestada y probablemente no como él esperaba, porque no creo que pensase en sí mismo para llevar a cabo esta misión. Pero si lo pensamos bien, quien mejor podría llevar esa misión adelante era el propio Elías. En esta situación de comunión con Dios, de intercesión por el pueblo, era él el que podía realizar una misión tan importante dentro del pueblo de Dios. Lo que desconocemos es cuánto tiempo estuvo orando Elías por esta petición, pero sí conocemos que esta fue una petición que prevaleció en sus oraciones y que perseveró en ella delante del trono de Dios hasta que fue contestada por Dios. No es bueno soltar demasiado pronto el brazo del Señor, porque nuestra oración lo mueve. Lo que debemos hacer es asediar el trono con peticiones y persistir en ellas con firme fe, porque esto agrada a Dios. Y si lo hacemos de este modo, se cumplirá la promesa que se expresa en la palabra de Dios cuando nos dice: creed que vais a recibir lo que pidáis y lo recibiréis. Después de la gran manifestación del poder de Dios, el camino estaba preparado para la reforma espiritual. Los profetas de Baal estaban muertos y el pueblo había confesado su pecado y reconocido al Dios de sus padres como el Dios viviente. Y ahora se iba a retirar la maldición del cielo. Elías se dirige ahora a Acab con estas palabras: sube, come y bebe, pues se oye un estruendo de lluvia torrencial. ¿Cómo estaba el cielo? ¿Estaba totalmente lleno de nubes para decir estas palabras al rey Acab? No, el cielo estaba totalmente despejado. Y si tomamos estas palabras de Elías cuando le dice a Acab
oigo estruendo de lluvia torrencial ante un cielo totalmente despejado, lo podemos entender como que Elías está expresando su fe en estos momentos porque no había ninguna evidencia que iba a llover. Sin embargo, Elías no necesita una evidencia externa. Habla así porque entiende que es una promesa de Dios. Vio por fe la lluvia abundante y de acuerdo a esa fe, Elías obra. ¿Pero qué le movía a hablar así? El Espíritu del Señor le movía a hablar así en respuesta a su propia fe poderosa y postrado en el monte, en la cumbre del Carmelo, Elías oró de rodillas con actitud humilde delante de Dios, para reclamar la lluvia prometida por Dios. Sin embargo, aunque Elías estaba manifestando con su actitud y con su conducta tener fe, Dios iba a poner a prueba su fe. ¿Cuántas veces tuvo que orar Elías en la cumbre? ¿Una vez? ¿Oró Elías? No. Elías oró hasta 7 veces a Dios. En las 7 veces le pedía a su discípulo que si había alguna señal en el cielo que mostrase que iba a llover, que llegase esa lluvia, que se lo comunicase. Pero las 6 primeras veces el discípulo vino a Elías con la misma respuesta: no hay nada. Pero la 7ª vez volvió diciendo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube de la mar. Entonces Elías podría haberse desanimado en ese periodo de las 6 primeras veces que le pregunta al discípulo, porque pensándolo bien, quizás él podía opinar que solo necesitaba una vez después de la manifestación gloriosa en el Monte Carmelo de Dios para que Dios cumpliera su promesa. Pero es que la respuesta de Dios no fue inmediata. ¿Y entonces qué hizo Elías? Elías lo que hizo fue aferrarse al brazo del Señor y se asedió al trono con su petición y persistió en ella con firme fe, porque confiaba en las promesas del Señor y por fe creyó que iba a recibir lo que se le había prometido. Como dice la palabra, creed que vais a recibir lo que pidáis y lo recibiréis. Elías no se impacientó. Cuando el discípulo venía y le decía que no había ninguna nube en el cielo, ninguna señal externa, él siguió intercediendo con fervor, sin desanimarse. Le enviaba de nuevo al discípulo para que observase a ver si aparecía esa nube. Si hubiera dejado de orar en las primeras ocasiones en que no recibió esa respuesta, ¿qué habría ocurrido? Su oración no habría sido contestada. La nubecita fue suficiente para Elías y no esperó que el cielo se llenara de nubes, truenos, relámpagos, ni aguardó hasta tener la plena evidencia de que Dios lo estaba escuchando, sino que estuvo dispuesto a aventurarlo todo al notar la menor evidencia del favor divino. La nubecilla para Elías fue suficiente, le bastó, y vio por fe esa lluvia abundante, porque si puedes creer al que cree, todo le es posible. Pero aún hay algo más que debemos destacar en esta prueba de fe para Elías. Mientras Elías oraba por la lluvia prometida, ¿qué estaba ocurriendo en esa oración con Elías? El Señor estaba realizando una obra también en su corazón. Elías estaba repasando su vida para ver dónde había fallado a Dios y confesó sus pecados, y así continuó afligiendo su alma delante de Dios. Su celo, su fe y fervor por Dios no eran suficientes. Necesitaba él realizar un escudriñamiento de su corazón y en ese autoexamen vio su pequeñez frente a la grandeza de Dios. Se veía pequeño tanto que en su propia estimación como a la vista de Dios, se aferró de Dios como su fortaleza y justicia, y ahí fue cuando llegó la respuesta de Dios. En los últimos días el Señor obrará con el espíritu y el poder de Elías, y también nuestra fe será probada a pesar de nuestro celo por servir al Señor y honrarle a Dios. No responderá para darnos esa lluvia torrencial del Espíritu Santo hasta que no hayamos escudriñado el corazón y confesado nuestros pecados y afligido nuestra alma delante de Él.
esta experiencia de Elías también será nuestra experiencia.